quiero invitarlos ahora que pueda irse al libro del Evangelio de Marcos, capítulo 13, para nosotros volver a revisar algunas cosas que veníamos revisando y que nos habíamos quedado atrás por unas semanas debido a diferentes circunstancias. Pero hace varias semanas que comenzamos a poner el capítulo 13 de Marcos y al comenzar hablamos de dos cosas predominantemente que Cristo había enseñado en esa ocasión a sus discípulos. La primera tenía que ver con la destrucción del templo de Jerusalén y parte de la ciudad. Y la segunda tenía que ver con señales de los finales, de los tiempos finales, de los tiempos por venir. Y luego entonces nos detuvimos porque hubo un domingo en que yo me enfermé, luego tuvimos dos predicadores invitados desde el exterior y luego yo estuve el domingo pasado en Costa Rica enseñando la palabra y predicando también. Entonces hoy nosotros continuamos este tercer mensaje dentro de una miniserie, dentro de la serie del libro de Marcos. Y si usted no estuvo aquí, no tuvo la oportunidad de escuchar los dos mensajes anteriores, pues quizás sería bueno que usted pueda escucharlo en el día de hoy, durante la semana, en el tiempo que usted pueda. Y si usted estuvo, y quizás como hace ya varias semanas que estuvimos predicando acerca de los dos primeros mensajes que representan la introducción al mensaje de hoy, quizás hoy se encuentra en este momento un tanto desconectado. Yo voy a tratar en breves minutos, en breves momentos, de reconectarlo con lo que había estado ocurriendo. Pero en esencia, Cristo ha estado enseñando en el día martes anterior a su crucifixión en el templo, y cuando Él viene saliendo del templo, uno de sus discípulos se aproxima, lo intercepta y le dice: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Él estaba refiriéndose al templo y algunas edificaciones dentro del interior del templo y estaba sumamente impresionado y tratando de llamar la atención del maestro sobre estas grandes piedras con las cuales estos edificios fueron construidos. Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo comienza a profetizar acerca de lo que sería la destrucción del templo, que representaba nada más y nada menos que un juicio sobre el judaísmo ya corrupto del primer siglo, y el templo como su símbolo número uno iba a ser destruido en apenas quizás 40 años después de la muerte de Cristo. Los discípulos oyen esto y obviamente debieron haber sentido algo en su interior y comenzaron a preguntarle en privado ahora: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Cristo comienza entonces a explicarle de lo que iba a ocurrir en 4 décadas después, y a la vez comienza a introducir un tema que tenía que ver con los tiempos futuros y trata de conectar esas dos cosas. Y lo que nos faltaba por ver del capítulo 13 es justamente la venida del Señor. Y así hemos titulado nuestro mensaje: la venida del Señor o la venida del Hijo del Hombre. Y con eso yo quiero entonces que tú puedas irte al versículo 24 de Marcos 13 y leer conmigo hasta el final. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, escucha con detenimiento, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero
De aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estar alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Padre, gracias. Gracias porque a ti te ha placido revelar cosas que muchos quisieron saber en el pasado y no escucharon enseñanzas semejantes. Mira, Dios, que este pasaje y otros como él no son necesariamente fáciles de entender, y sin embargo, si tú te molestaste en revelar tal cosa, tú quieres que nosotros las escudriñemos. Yo quiero pedirte que por medio del Espíritu que las inspiró en el primer lugar, tú nos permita escudriñarlas bajo tu dirección. Ayúdanos a no desviarnos del texto inspirado. Ayúdanos a no especular. Cuídanos de errar, Dios. Ilumina nuestra mente y ayúdanos a entender que ciertamente si tú lo has revelado es porque tú entiendes que tus hijos debieran conocerlo, estudiarlo, pasarlo a la próxima generación. Ayúdame a hacer mi trabajo bajo la guianza de tu Espíritu. En Cristo Jesús yo te lo pido. Amén, amén. Ahí está el texto que acabamos de leer. Como decía, ese y ninguno de los textos que tienen que ver con los tiempos futuros son fáciles de entender. Eso ha hecho que una porción de la iglesia, sobre todo de cierto tiempo para acá, se haya descuidado con relación al estudio de estos textos. Eso es una razón. Hay otras razones, y es que como estos textos han llevado a diferentes interpretaciones, aún de parte de gente ortodoxa y seria, pues han suscitado muchas veces controversias. Y entonces, para evitar la controversia, para evitar la división, la iglesia ha sido negligente en su estudio y proclamación, pero la única que ha sufrido con ese abordaje es la iglesia, porque como bien dice la palabra de Dios en Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, mas las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero hay bastante que Dios ha revelado del tiempo futuro y por tanto eso nos pertenece a nosotros para estudiarlo, para escudriñarlo, para tratar de llegar a algún entendimiento de aquello que el Espíritu de Dios se tomó la molestia en revelar. La realidad es que recientemente la Coalición por el Evangelio llegó a esa misma conclusión de que estos textos relacionados al tiempo futuro han sido dejados, hemos sido negligentes con ellos, y que si Dios lo había revelado había necesidad de enseñarlos, y por tanto ellos han dedicado la próxima reunión en abril del año que viene a estudiar y a exponer algunos de estos textos, y le han llamado al tema, o le han dado a su tema del año próximo el nombre de Heaven o el cielo, para precisamente tratar con algunos de los textos difíciles de entender y de escudriñar. En el texto que yo leí hay claramente 4 cosas que pueden ser fácilmente discernibles, y yo creo que esa es la manera de estudiar textos complejos. Vamos a ir a lo que es claro, a lo que es discernible, que no requiere de mucha interpretación, y comenzar allí y luego entonces continuar hacia el resto. No hay duda de que aquí hay una venida de Cristo. De eso tenemos que hablar. En segundo lugar, aquí hay señales que precederán a su venida. Y de eso podemos y debemos exponer.
Número 3, hay una garantía que Cristo ofrece de que aquellas cosas profetizadas así serán. Y número 4, hay una actitud a la cual Él nos llama como creyentes en la espera. Yo creo que independientemente de la posición escatológica o profética que yo abrace, esas 4 cosas están claramente identificadas en el texto. Comencemos con la primera, la venida de Cristo, versículo 24. En aquellos días, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Escucha, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Ahí está su venida. Y el texto que yo acabo de leer nuevamente es introducido con una frase que dice, pero en aquellos días. Esta es una frase profética de profetas del Antiguo Testamento, una frase conocida por Jeremías, por Joel, por Zacarías. Ellos hablan de aquellos días y usan la frase para referirse a los tiempos postreros, de manera que eso nos comienza a posicionar en tiempos futuros a nosotros aún, para entender a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús. Pero además, Él nos dice que después de esa tribulación aparecerán señales. El texto paralelo de Mateo dice inmediatamente después de esa tribulación. La palabra inmediatamente nos dice entonces que no habrá mucho tiempo entre esta tribulación y estas señales que preceden su venida. ¿A cuál tribulación pudiera Cristo haberse estado refiriendo cuando la usa como marco de referencia para decir después de ella vendrá el Hijo del Hombre? Bueno, yo creo que el mismo texto de Marcos 13 nos habla de esa tribulación, versículos 19 y 20. Porque en aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Algunos piensan que esta tribulación a la que Cristo hizo referencia tenía que ver con aquel tiempo difícil alrededor de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, pero otros no lo creemos así. Y no lo creemos así porque justamente el texto nos dice que si Dios no hubiese acortado los días a causa de los elegidos, nadie se salvaría. Y en realidad en el año 70 la única área del mundo que estaba en conmoción era Israel, y en particular el área alrededor del templo, de tal forma que esta tribulación debió de haber sido otro periodo que debiera trascender justamente al acontecimiento de aquel momento. Unos creen que antes de la venida de Cristo no habrá tribulación, que simplemente Cristo aparecerá un día. Otros creen que habrá una tribulación, pero cuyo término de tiempo, cuya limitación de tiempo o longitud no es conocida. Otros creemos que habrá una tribulación y que esa tribulación parece coincidir con los 7 años de que habla Daniel en sus revelaciones futuras. De hecho, el mismo Daniel habla de este periodo de tribulación con un lenguaje similar. En Daniel 12:1 se nos dice lo siguiente: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel le llama no un tiempo de tribulación, sino un tiempo de angustia. Pero en lo que sí coincide es que dice que esa angustia sería de tal magnitud que nunca antes ni hasta entonces habrá ocurrido una angustia semejante, usando un vocabulario similar al de Marcos, al de Mateo, cuando dice que será una gran tribulación tan grande que nunca antes ni después habrá ocurrido una tribulación de tal magnitud. De tal forma que tú encuentras ese periodo de angustia o de tribulación descrito en Daniel, en Marcos, en Mateo, en Lucas. Y de esta manera lo describe Marcos: el sol se oscurecerá
y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Nosotros no tenemos los detalles de cómo esas cosas van a ocurrir, pero el lenguaje nos deja ver que los acontecimientos y señales que precederán la venida del Hijo del Hombre serán inimaginables, de magnitudes increíbles, cosas que ojos no han visto ni oído han oído, cosas que no podrán ser pasadas desapercibidas, cosas lo que veremos en los cielos cuando habla de que estos cielos serán sacudidos. Y esta no es la primera vez que Dios revela algo similar en su palabra. Esta es una predicción antigua. Esta es una predicción que Isaías había hecho con relación al día final, día de la ira de nuestro Señor, 700 años antes de que Cristo viniera, con un lenguaje casi idéntico, sobre todo al principio de su profecía. Escucha al profeta Isaías, capítulo 13, versículo 10 en adelante. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Escucha ahora, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Lo que profetiza Isaías, Jesús reafirma. El oscurecimiento del sol, el oscurecimiento de la luna en su resplandor, el estremecimiento de los cielos, en el día en que Jehová decide regresar en la persona de su Hijo y juzgar precisamente a los impíos. Eventos celestiales de proporciones inimaginables. Número 1, de eso habló Isaías. Número 2, de juicio contra el mundo por su maldad. Y número 3, la humillación del hombre arrogante que no le había querido recibir y que le había rechazado. Es un día terrible. Un día terrible que el profeta Isaías describe como el día de la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Es un día que Joel describe como un día grande y terrible. Un día de salvación para los que le conocen, un día de juicio para los que le han rechazado. Trata de colocarte en aquellos días, trata de colocarte en el día en que estas cosas están ocurriendo, cuando de repente el sol se oscurece, la luna deja de dar su luz y prontamente después, inmediatamente después de estas señales, entonces la aparición en el mismo cielo del Hijo del Hombre con todo poder y toda gloria. Imagínate la sensación que producirá aquel cuadro: oscuridad de sol, oscuridad de la luna, las potestades de los cielos siendo sacudidas, y de repente entonces la aparición del Hijo del Hombre en su segunda venida. Una gran diferencia entre esta segunda venida y la primera venida. La primera vez prácticamente nadie le conoció. Solamente aquellos que vivían en Israel y en su alrededor conocieron a Jesús, y de esos una porción quizás relativamente pequeña, otros oyeron hablar de él. En esta ocasión el libro de Apocalipsis nos dice en 1:7 que todo ojo le verá. Primera vez casi de manera ignorada, la segunda vez de manera revelada. La primera vez Jesús viene en función de siervo. Esta vez Apocalipsis 19:16 nos dice que Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. El mismo texto describe al Hijo del Hombre, a quien llama el Verbo de Dios en ese pasaje, como uno con ojos de llama de fuego, vestido con una vestidura
manchada de sangre, haciendo referencia a su sacrificio en la cruz, y seguido por una multitud de los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo y blanco, dice el texto. La primera vez Él vino solo a un pesebre donde quizás apenas habían animales. Esta vez Él viene acompañado de todos los ejércitos celestiales, sacude los cielos, el sol se oscurece, la luna se oscurece. Esta vez Él no viene en la fragilidad de la carne, Él viene en el poder y la gloria del Hijo de Dios. La primera vez Él restringió su poder. Cuando tuvo hambre, no multiplicó los panes. Cuando tuvo sed, no sacó agua de la roca. Cuando estuvo cansado, se paró a descansar. Pero esta vez Él viene con el despliegue de todos sus atributos, en toda su gloria y en todo su poder. Esta es otra venida. No igual a la primera. Acompañado. Y los ángeles que le acompañan tendrán una función. ¿Cómo se dará? No lo sabemos, pero está descrita su función, versículo 27, y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hoy en día esos escogidos están esparcidos por toda la tierra, no sabemos quiénes son, no sabemos dónde están, pero Dios y sus ángeles lo sabrán, y en ese momento los ángeles que le acompañan, una de sus funciones será recoger, traer, reunir en un solo lugar, reunir a los escogidos junto a su Señor, precisamente porque es un día de visitación especial, de gozo, de regocijo para los que conocen a Dios, día de juicio para aquellos que le rechazaron. Grande será aquel día. ¿Y eso cuándo va a ser, pastor? Nosotros hoy no sabemos, pero si hay algo que el texto revela, yo creo con bastante claridad, es que la generación que preceda a su venida, la generación que esté presente cuando Él regrese, debe haber tenido señales que debieron haberle dicho a esa generación: Él está cerca. Y yo creo que eso está en el texto de manera clara. Versículo 28. Los discípulos querían saber cuándo van a hacer estas cosas. Y Él les dice lo siguiente: de la higuera, aprended de la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Dios no nos ha dejado en la completa ignorancia de la venida de su Hijo Jesús. Él nos dice, les dice a ellos, que esa generación que esté ahí podrá haber algunas señales que deben decirle: Él está cerca, de hecho está a las puertas, y usa una parábola de la higuera con la cual ellos debieron haber estado sumamente familiarizados, porque los árboles en el Medio Oriente prácticamente todos tienen hojas todo el año, pero no la higuera. La higuera pierde sus hojas en el invierno y recobra sus hojas en la primavera, pero las recobra tarde en la primavera. Es el árbol que más tardío recobra sus hojas. Y lo que Jesús le está diciendo es que ustedes conocen la higuera, conocen que cuando sus hojas salen, como salen tarde en la primavera, el verano está cerca. Pues de esa misma manera, cuando veáis estas señales, ustedes sabrán que Él está a la puerta, Él está cerca. Si Cristo vendría en 200 años, nosotros no tendríamos idea porque no veríamos las señales. Pero si Cristo fuera a venir en el periodo de esta generación debía ser capaz de discernir los tiempos, las señales dadas a los suyos y poder decir: ciertamente Él está cerca, Él está a la puerta. Y de eso es que Cristo está hablando. Y luego entonces Él procede
y hace una declaración que también ha llevado a grandes controversias. Versículo 30, en verdad, cada vez que Cristo usa la palabra en verdad o en verdad, eso era un llamado a prestar atención. Y de ahí que no creemos que Cristo ha revelado esto para mantenerlo en un misterio, sino que lo ha revelado para que conozcamos parte de lo que a nosotros nos toca conocer. En verdad, presten atención, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? Bueno, aquellos que piensan que estos acontecimientos estaban todos relacionados al año 70, cuando la destrucción del templo ocurrió, piensan que la referencia a esta generación tiene que ver con la generación de Jesús. El problema es que esa generación no vio el cielo oscurecerse, no vio la luna oscurecerse, las potencias no fueron sacudidas y tampoco vio el retorno de Cristo, de tal forma que esa expresión no pudo haberse referido, en nuestra opinión, a esa generación. Pero sí lo que Cristo parece estar diciendo es que la generación que vea las señales que preceden a su venida, esa generación no pasará sin que antes Él venga. En otras palabras, las señales que preceden su venida y su venida ocurren todas en el periodo de una sola generación. Él no va a enviar señales y luego 100 años después se va a aparecer porque ya habrá pasado una generación, sino que la misma generación que vean las señales que preceden su venida es la misma generación que podrá ser testigo ocular de su venida. Y entonces Él dice, os aseguro que no pasará esa generación sin que yo venga, sin ver mi regreso. De eso Él estaba hablando. Vimos la venida del Señor, parte de cómo va a ser. Vimos las señales que preceden su venida. Un tercer punto, la garantía de que estas cosas ocurrirían. Nosotros los seres humanos somos muy dados a no creer las cosas que la Biblia describe y que a nosotros nos parecen fantásticas. Somos muy dados a rechazar eso. En una ocasión, ya hace un tiempo atrás, pero me vino ahora a la memoria y muchos no habrán estado allí, hay una historia, es simplemente una historia que ilustra lo que acabo de decir, de cómo nosotros tendemos a no creer lo que nos parece fantástico. Se trata del niño que llega a su casa de la iglesia, de la escuela dominical, y le preguntan a sus padres que qué le enseñaron. Y él dice que le enseñaron la historia de cuando Moisés salió corriendo con los egipcios, de los egipcios con los israelitas. Y cómo al final, cuando ya todo se veía perdido y solamente estaba el mar delante de ellos, cómo ellos tuvieron que construir rápidamente un puente, cruzaron por el puente y al otro lado entonces volaron el puente con dinamitas. Y los padres lo vieron y le dicen, ¿de verdad que te enseñaron eso? Y él le dice, bueno, en realidad no, pero si te cuento lo que me dijeron, tú jamás lo creerías. Dios sabe cuál es la tendencia del corazón humano. Y por esa tendencia del corazón humano de negar lo que Él revela simplemente porque le parece fantástica, escucha las palabras de Cristo. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Tenlo por seguro, que primero pasa el cielo y primero pasa la tierra antes de que mis palabras fallen. Hay dos cosas reveladas. Número uno, que los cielos y la tierra que nosotros conocemos son temporales, pasarán, serán consumidos, no quedará nada. Es como aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. De esa misma manera, aquí no quedará cielo ni tierra que no vaya a pasar. Todo ha de colapsar como en una bola de humo, y como eso suena fantástico, yo voy a tener que recurrir a la palabra de Dios otra vez para volver a afirmar lo que acabo de decir. Si hay algo que Dios hace en su palabra, es que casi siempre lo que Él revela en un lugar, vuelve y lo revela
en otro lugar para que no tengamos dudas. Y en este caso, Él lo revela a lo largo de los evangelios sinópticos, pero luego Él continúa y cuando Pedro escribe su segunda carta, en el capítulo 3, escucha el detalle con el que Cristo revela de qué manera los cielos y la tierra serán consumidos y colapsados en un momento dado. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, nota la precisión, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Vamos a pararnos ahí un momentito. Los cielos y la tierra que existen en este momento están siendo preservados, están siendo mantenidos por el poder de su palabra. Hebreos 11 dice eso, Hebreos 1, perdón, habla de que toda la creación es sostenida por el poder de su palabra o la palabra de su poder. Pedro nos recuerda ahora la misma cosa, que toda la creación, los cielos y la tierra están siendo sostenidos por el poder de su palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Preservados ahora por su palabra. Todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra, incluyendo el sostenimiento del universo actual, preservado para el día del juicio cuando sean consumidos por fuego. Pero Pedro no termina. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Es como un boom. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay una promesa que Dios no destruiría el mundo con agua jamás después del diluvio. Pero eso no es equivalente a que Dios no destruiría el mundo jamás. En esta ocasión hay una destrucción no solamente de la tierra, hay una destrucción de todo lo que nosotros conocemos como el universo. Los cielos actuales y la tierra actual pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Pero no termina. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Dios quiere que entendamos con precisión cómo esto va a ocurrir. Por lo menos hasta un punto. No nos deja aquello que Cristo resume, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquello que Cristo resume en media oración, Él en Pedro ahora nos da detalles de lo que Él quería decir y luego termina en esa segunda carta de Pedro, capítulo 3, dejándonos la misma idea desde otro ángulo. Versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas. Ahí está anclada nuestra fe, ahí está anclada nuestra seguridad. Nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Habrá una tierra de justicia, habrá un fin a la injusticia, habrá un momento en que nosotros podamos descansar del pecado y de la injusticia que vemos todos los días, cuando a veces nos levantamos y decimos, ¿y por qué prospera el injusto? ¿Por qué prospera el malvado? ¿Por qué Dios no hace justicia? Habrá un final de esos tiempos. Cantamos al principio y decíamos, Dios enmendará. ¿Recuerdan esa palabra en una de las canciones que cantamos hoy? Dios enmendará todas las cosas. Este es el tiempo de enmendar. Y Dios no nos deja duda de que eso llegará. Decía que Marcos 13:31 nos deja ver dos cosas. Número uno, que la creación y los cielos pasarán. Y lo segundo, que su palabra no pasará. Su palabra no pasará porque Dios es veraz, en primer lugar. Su palabra no pasará porque lo que Dios promete, Dios cumple. A Dios no le falta conocimiento de lo que ha de pasar mañana para no poder anunciarlo hoy. A Dios no le falta sabiduría para saber cómo lograr, conseguir
que ocurra lo que Él anunció hoy. A Dios no le falta poder para llevar a cabo justamente lo profetizado por su Hijo años atrás. Su palabra no va a pasar porque cuando Dios da su palabra, Dios da su honor. Hay dos cosas que representan la esencia de Dios, que es su nombre y su palabra. Dios dio un mandamiento para proteger la integridad de su nombre y a lo largo de la palabra afirma una y otra vez: yo he engrandecido mi nombre y mi palabra por encima de todo. Para que su palabra falle, Dios tiene que fallar. Para que su palabra falle, Dios tiene que dejar de ser Dios. Dios y su palabra son coexistentes a lo largo de la eternidad. Dios es eterno, mi palabra es eterna. Mi palabra ha existido desde que yo existo. Mi palabra es tan poderosa como yo lo soy. Él y su palabra son coexistentes. Mi palabra no pasará. Puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Y mi palabra, cuando sale de mi boca, hace justamente lo que yo quiero. En el Génesis, Él abrió sus labios o abrió su boca, pronunció palabra y galaxias, billones, 200 billones de galaxias salieron de la nada. La nada responde a la palabra de Dios. ¿Tú puedes creer eso? Nada sale de la nada hasta que Dios habla. Y cuando Dios habla, todo sale de la nada. Ese es el poder de su palabra que nos sostiene. En el mismo libro Dios habla y las aguas retroceden y se paran donde la palabra dijo que se pararan. En el libro del Éxodo Dios desciende al monte Sinaí y habla y el monte se sacude. En el libro de Habacuc Dios se encuentra con él y habla y Habacuc tiembla. Ese es el poder de su palabra. ¿Cómo no la vamos a creer? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra yo te garantizo que no pasará. Dudar de su palabra es dudar de la integridad de su ser. Es decirle a Dios: yo no te creo, tú no eres íntegro. Dudar de la palabra de Dios es cuestionar la veracidad de Dios. Es cuestionar su poder, es cuestionar su benevolencia, es cuestionar y dudar de las intenciones y las motivaciones de un Dios que se define como santo, santo, santo. Dudar esta palabra no es poca cosa. De ahí que en ocasiones Cristo con frecuencia se irritaba con sus propios discípulos cuando le decía: hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? ¿Por qué me cuestionan? ¿Por qué no crees mi ser? ¿Por qué no crees en mi carácter? ¿Por qué no crees en mi palabra? Y número 4, entonces, en la espera, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Vimos su venida, las señales que la precederían, la garantía de que las cosas sucederían tal cual fueron anunciadas. Y ahora número 4, nuestra actitud en la espera. Bueno, la primera enseñanza está inmediatamente en el próximo versículo. No escudriñe lo que no ha sido revelado. De aquel día o de aquella hora, versículo 32, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Durante los días de su encarnación, Cristo restringió sus atributos, como dijimos. Cuando tuvo hambre, no multiplicó los panes. Cuando se fue a bautizar, no caminó sobre las aguas. De esa misma manera, por razones no reveladas, durante los días de su encarnación, Él y el Padre, llegaron a un acuerdo de que el día y la hora de su venida Él no lo sabría, y Él limitó su omnisciencia durante ese tiempo. Hoy, obviamente, entronado, reinando a la derecha del Padre, tiene que saber el día de su regreso, pero ni los ángeles del cielo se les ha dado la potestad de conocer tal día. Eso es una cosa no revelada, no la escudriñe, no la vas a saber. Primera actitud, primera enseñanza. Segunda actitud que debiéramos tener en la espera, versículo 33. Estar alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado.
En otras palabras, el hecho de nosotros no saber cuándo Él viene no nos debe llevar a la irresponsabilidad, a la negligencia. Sí, yo sé que eso va a pasar, algún día va a pasar. Sí, yo sé que Él viene, algún día Él viene. Bueno, ya pasaron 2000 años, total, no ha venido, sabrá Dios si pasan 2000 años más. Importándonos poco, no encargándonos de sus cosas. No, el llamado es a tener una actitud expectante, estar alerta, velad. No dudes eso, no cuestione eso, créelo, abrázalo y vívelo. Estar alerta, velad, en pie de guardia. Bueno, ¿qué implica con esto de estar alerta y velar? Bueno, voy a decirte primero lo que no implica. No implica que todos los días en la mañana, antes de leer el periódico, tú vas a ver el cielo, a ver si se está oscureciendo. ¿Y será hoy el día? Eso no es como nos están llamando a velar. Hay un tiempo que yo no conozco de espera. En ese tiempo tú tienes que velar para no comprometer su palabra en primer lugar. En segundo lugar, tú tienes que velar para no perder el fervor por la palabra, por el evangelio, por la persona de Jesús, por la venida de Jesús, como muchos han perdido. Si viene, viene en esta generación, y si no viene también. Total, Él va a venir algún día. Tienes que velar para no dejarte confundir por los falsos maestros y los falsos cristos que han de venir en el camino. Tienes que velar para que eso no ocurra. Tienes que velar para que puedas llevar a cabo la función que Él te asignó en la espera. Y Él lo dice claramente en este texto, en el próximo versículo 34. Es como un hombre que se fue de viaje. Y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, escucha ahora, asignándole a cada uno su tarea y ordenó al portero que estuviera alerta. Él no ha terminado todavía, pero comencemos ahí. Cristo dice, mira, mi segunda venida es como esto. Hay un hombre que tiene una casa, tiene siervo, tiene un portero, él se va, pero antes de irse, le asignó una función a cada uno y le dijo al portero que estuviera alerta. En esa parábola, los siervos somos nosotros. La casa es su iglesia. El dueño es Jesús. Y la enseñanza es, recuerda, antes de irse, Él le asignó a cada quien su función. Él nos ha asignado una función a nosotros. Y lo que Él nos está diciendo es que su regreso debe ser comparado a algo como eso. Y la enseñanza entonces, la deducción, es que como esos siervos no saben cuándo viene el dueño de la casa, pero tienen una tarea asignada, que ellos deben encargarse de hacer la tarea en lo que Él llega, porque no se sabe cuándo Él llegue. Y Él lo dice literalmente de esa forma, versículo 35. Lo bueno de hacer la exposición expositiva es que lo que tú tienes que enseñar sale directamente del texto. Escúchalo en el versículo 35. Por tanto, velad porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos, habiéndole asignado una función, habiendo dejado al portero en su lugar. Tú tienes que velar, no vaya a ser que entonces Él venga a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, y de repente tú estás dormido. ¿Qué implica eso? ¿Literalmente dormido? No haciendo tu función, no haciendo el rol, el papel que debiste haber estado haciendo en la espera. De ahí el llamado a velar, a no ser negligentes. Eso es exactamente lo que Pablo nos dice desde otro ángulo, en otro momento, en el libro de los Hechos, capítulo 4, cuando nos dice aprovechad bien el tiempo porque los días son malos, no andéis como insensatos, como necios, más bien sed sabios. En otras palabras, tenemos una ventana de oportunidad. Cuando Pablo dice no, aprovecháis bien el tiempo, la palabra ahí en el original es kairos, implica una ventana de oportunidad. Aprovecha esa ventana de oportunidad que se va a cerrar porque los días son malos. No sea insensato al desconocer la ventana
de oportunidad. Cada uno de nosotros tiene una ventana de oportunidad. Si Cristo durara 200 años por venir, en ese tiempo muchos de nosotros los predicadores terminaremos de predicar y seremos enterrados. Mi ventana de oportunidad terminó. Ustedes como padres tienen una ventana de oportunidad con sus hijos. Cada uno de nosotros tiene una ventana de oportunidad durante la cual necesitan aprovechar bien el tiempo, encargándose en la tarea asignada por Dios hasta el tiempo de su regreso. Que no nos ocupemos en las cosas terrenales y yo me encariñe tanto con este mundo, con la buena vida que estoy teniendo y lo bueno que está pasando, de tal forma, para ilustrarlo conmigo mismo, que yo esté tan enamorado de lo que está pasando con la Ivy, está pasando la Ivy, que ahora yo no quiero ni siquiera que el Señor venga, porque yo quiero seguir haciendo lo mío. Y eso puede pasarnos a cada uno de nosotros. Perdamos de vista la función que se nos dejó, que es simplemente preparatoria para su venida, velar. Y escuche lo que Cristo dice, para que quedara claro que Él no estaba hablando para el grupito que le estaba escuchando. Versículo 37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Tercera vez. 3 veces, en varios versículos, Cristo usa la misma palabra, velad, velad, velad. Y en este último nos está diciendo, esta enseñanza es para todas las generaciones. Lo que a vosotros digo, ustedes que me escuchan, a todos lo digo, velad. Ya sabes cómo tienes que velar. Tienes que velar, como dijimos ya, ocupándote en la tarea que Dios nos dio. En el mensaje anterior, o en el anterior a ese, hablamos de que el evangelio tiene que correr. De hecho, Mateo 24:14 dice justamente eso, este evangelio, estas buenas nuevas serán predicadas a todo el mundo, entonces, paréntesis, hecho por mí, no antes, vendrá el fin. Eso es una de las maneras como tenemos que velar. Nosotros tenemos que hacer correr el evangelio. Tenemos que ir y compartir la palabra. Tenemos que ir y hacerlo como Carlos compartía con nosotros, con alguien que tiene un altar a la Virgen de Guadalupe, otro que tiene un altar con a la Santa Muerte y alguien que es un brujo y el vecino de al lado y el paciente que yo atiendo y el cliente que yo tengo. Eso es la manera como velamos. Una de las maneras es esparciendo la semilla en todos los lugares, en todas las oportunidades que Dios nos abre, de tal manera que nos encontremos ocupados en sus asuntos. Como Cristo estuvo ocupado los 12 años y vinieron a buscarlo y Él simplemente dijo, estoy en los negocios de mi Padre. Que alguien te pueda encontrar en tu oficina compartiendo el evangelio con alguien y alguien te pregunte, hey, un momentito, estoy en los negocios de mi Padre. Pero yo no te veo vendiendo X cosas, no, pero en los negocios de mi Padre sí estoy. En tu hogar la misma cosa, velad. Velad, porque los días son malos, habrá falsas enseñanzas, falsos maestros, falsas corrientes, tentaciones. El mundo te ofrecerá tentaciones. Estamos viviendo días difíciles. George McDowell escribió un libro que se llama La generación desconectada y él hace referencia a una publicación, creo que en el New York Times, que decía que el niño de hoy y joven experimenta más tentaciones cuando sale de su casa para llegar al colegio. En ese transcurso de su casa al colegio, él tiene más tentaciones que lo que sus abuelos tenían cuando salían el viernes en la noche a buscarla. Velar. Eso es parte de cómo velamos. Es cuidando nuestra salvación con temor y temblor, no por temor a perderla, porque ya hemos enseñado tantas veces que el que es verdaderamente regenerado no pierde su salvación, sino porque significa algo tan preciado para ti que tú no quieres estropearla, no quieres ensuciarla, no quieres debilitarla, no quieres que adquiera una mala reputación, que el nombre de Dios adquiera un mal nombre. Que no
que no nos pase como a las vírgenes, en la parábola de las 10 vírgenes, en el mismo contexto de los tiempos finales, lo único que un evangelio distinto. 10 vírgenes con lámparas de aceite. En aquella ocasión, la idea era que el novio iba a la casa de la novia. Ahí se efectuaba la ceremonia de boda. Luego entonces había una procesión cuando él se llevaba ya a su esposa, ya no novia, esposa, se la llevaba a su propia casa y la procesión iba siendo iluminada con lámparas de aceite e iban vírgenes en el camino con las lámparas iluminando el camino. Y en la parábola resulta que en la espera del novio, 5 de las 10 vírgenes se percataron de que, ay, mira, me falta aceite. Las otras ya habían tenido sus lámparas llenas de aceite en la historia. Y entonces ellas le piden aceite a las que ya habían llenado sus lámparas y él le dice, no, vete a comprar. Cuando ellas se van a comprar, llega el novio. Y dice la parábola que el novio entonces cerró la puerta y las vírgenes llegaron con lámparas llenas de aceite, pero tarde. Y el novio les dice, no, yo nunca las conocí, no las conozco. Con lo cual Cristo estaba revelando, al hablar de no las conozco, con eso concluye la parábola, que estas 10 vírgenes representan 2 grupos. Un grupo que verdaderamente eran discípulos de Jesús, ocupándose y velando en los negocios de su Padre, por así decirlo, en la espera. Y un grupo que decía hacerlo, pero que no lo era. Y que en la espera llegó el novio y perdieron el novio. Vestidas de vírgenes, esperando el novio, llegó el novio y perdieron el novio. A Israel le pasó lo mismo. Israel estaba esperando al Mesías, añorando al Mesías. Todo el mundo, toda mujer judía de 13, 14, 15 años de edad, que en esa época quería ser la madre de aquel Mesías que había sido profetizado, y llegó el Mesías y perdieron al Mesías. Velad. Ese es el llamado de todo este pasaje. 3 veces, velad, velad, velad. Habrá señales, habrá regreso, hay garantía, hay una venida. No sabes el día, no sabes la hora, pero para velar no necesitas ni el día ni la hora. Se llama sino solo creer la palabra de Dios. Pero si algo está seguro es que Él viene, que Él regresará por los suyos. Será un día de gran visitación, de gran gloria, de gran gozo. Las bodas del Cordero se darán. Y para ese día nosotros necesitamos estar velando con gozo, porque serán días de gran regocijo y salvación para sus hijos. Y todo su pueblo dice, amén. Padre, gracias. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.